Espero que se la estén pasando muy bien de donde quiera que me estén escuchando. Así como también espero que estén listos para seguir con esta aventura. Y sin más preámbulos, hay que darle inicio. Capítulo 11. Guerreros de la Frontera. Su nombre era Anthony Justine, un orgulloso guerrero del famoso regimiento de guerreros de la primera brigada del ejército de la frontera de Altana. No era un viejo guerrero, era un maestro guerrero. Anthony había puesto su honor como guerrero en la línea, participando en la operación Serpiente de Dos Cabezas, en la gloriosa posición de comandante de pelotón. Estaba atacando la fortaleza Capo Morty de frente, tratando de tomarla justamente. Por supuesto, si un guerrero tan grande como Anthony iba a adornar el campo de batalla, pertenecería al frente. En este mismo momento, él estaba dirigiendo a sus subordinados varoniles mientras avanzaban hacia la fortaleza, pero en su corazón había una cosa que encontraba algo desagradable: Rainwater, ese marica sin agallas. ¿Quién lo había hecho paladín? ¿Quién lo había hecho general de brigada? Era una gallina nacida en el continente. Un paladín adecuado se situaría al frente de su ejército, arriesgando su vida para proteger a sus camaradas. Al menos, un paladín nacido en la frontera con carácter lo haría. Pero ese paladín podrido y falso general de brigada no era así. Tenía 100 paladines y un puñado de sacerdotes que lo custodiaban, mientras se sentaba con suficiencia en la parte trasera de la fuerza principal. Era un tonto, un maldito tonto y un cobarde. Era una mierda. Se suponía que este era el descendiente de la famosa familia Water. Como si a Anthony le importara, Rainwater podría irse a morir y pudrirse. Incluso si fuera un hecho que el general Graham Racentra sería el que lideraría el ataque a la fortaleza de hierro de Riverside, normalmente el guerrero nacido en la frontera, criado en la frontera entre los guerreros, el general de brigada Ian Ratty, debería haber sido el líder de la fuerza principal de poder incomparable para conquistar la fortaleza Capo Morty. Rainwater debería haberse quedado en Altana, llorando y temblando como el pollito recién nacido que era. De hecho, incluso ahora, cuando Anthony había pisoteado los campamentos orcos bajo sus pies, avanzando hacia las paredes a través de la lluvia de flechas, y estaba a punto de poner el ariete en la puerta principal, ese desgraciado no había contribuido en nada. Al principio les había ordenado avanzar, eso era lo único que había hecho. Incluso un mocoso podría haber hecho eso. La mayoría de los guerreros en el ejército de la frontera eran de la frontera. Los guerreros nacidos en la frontera se enorgullecían de su hombría y miraban con desprecio a los débiles continentales. Eso era porque los continentales tenían mucho orgullo y no mucho más. Incapaces de empuñar una espada adecuadamente, era un montón de buenos para nada que merecían ese desdén. Honestamente, desde el momento en que Rainwater había sido elegido como su comandante, la moral de los guerreros se había hundido, sin mencionar que en esta operación la fortaleza de hierro de Riverside era el objetivo principal, por lo que cada uno de ellos debe haber estado un tanto decepcionado por haber sido asignado a Fortaleza Capo Morty. Era un hecho que ganarían la batalla. Por supuesto que completarían su misión, tomarían la fortaleza, pero Rainwater tomaría el crédito por ello. Era impensable que esto terminara en algo más que una victoria. Maldito Rainwater, ese pedazo de mierda. Entonces, este era el poder de una familia famosa. Básicamente, eso era lo que tenía que ser. No estaba aquí por su talento. Incluso si no hiciera nada, los elogios llegarían a él y se acumularían por su cuenta. Así era como todo estaba sucediendo. El hombre que podría llamarse el símbolo del ejército de la frontera, el general Racentra, cumpliría 46 años este año. Todavía estaba en el mejor momento de su vida, pero había rumores persistentes de que el continente podría querer al general.
También se decía que había rechazado repetidamente las solicitudes para tomar el puesto de comandante en jefe. Sin embargo, algún día el general sería llevado al continente. ¿Podría ser que Greenwater pretendía ocupar su lugar cuando se fuera? Actualmente, había 3 generales de brigada que seguían en el rango después del general en la frontera. El general de brigada Ian Ratty, Greenwater, el pedazo de mierda, y por último, el general de brigada George Horn, que estaba siempre al lado del general. El sentido común dictaba que el general de brigada Horn sería el sucesor del general, pero era demasiado cercano para eso. El general podría querer llevar al general de brigada Horn de regreso al continente con él. Si eso sucediera, el general de brigada Ratty sería el próximo general. En términos de talento, no había duda de que así debería ser, pero Greenwater era una mierda, por lo que podría estar planeando tomar el cargo a través de la influencia de su familia. Era posible, no era imposible, pero con ese pedazo de mierda, siendo un pedazo de mierda, tal vez solo quería regresar al continente lo más rápido posible. Era bienvenido de irse. Date prisa y vete. La mierda pertenece a un mundo lleno de mierda. Al otro lado de las montañas Tenryu, en el continente que Anthony aún no había visto, había decenas, cientos de ciudades humanas. El campo se extendía hasta donde el ojo podía ver, y había ganado pastando, pausadamente por todas partes. Había bárbaros en el sur que aún no se habían sometido al reino de Arabakia, pero no eran una amenaza para el reino. Había guerras ocasionales, pero era raro que los soldados murieran. La mayoría de los bárbaros luchaban entre sí. El reino mediaba ocasionalmente. El reino era como un padre benévolo, y las tribus bárbaras eran sus hijos. La industria se había desarrollado en el continente, y su gente amaba las canciones, la danza y la música. Las bendiciones del dios de la luz Lumiaris eran fuertes ahí, llenando de luz la tierra. La moneda en Altana había sido acuñada en el continente, pero las cosas que cuestan un oro en la frontera se podían comprar por solo 10 platas en el continente. El continente era rico, cualquier cosa y todo estaba disponible ahí. Y si los pobres se inclinaban ante los ricos, podían encontrar comida, bebida y hasta ropa. Se decía que incluso los mendigos más pobres del continente vivían mejor que los soldados de la frontera. Es una mierda, pensó Anthony. Todo es un montón de mierda. ¿Qué pensaban esos pedazos de mierda en el continente? ¿Que quiénes eran los que les permitían mantener su estado de vida de mierda? Era Anthony y guerreros como él, derramando sangre en la frontera. Si Altana cayera algún día, pronto encontrarían el camino a Horta del Dragón de Tierra bajo las montañas Tenryu, que unía la frontera con el continente. Los orcos y los no muertos vendrían en vigor para invadir el continente. Probablemente tomarían el control con facilidad. El continente había sido construido sobre los sacrificios de Anthony y sus hombres. Era una torre construida sobre arena. Entonces, no importa cuán maravillosos fueran los cuentos que escuchaban sobre el continente, incluso si sonaba como un paraíso, no era más que una mierda. Si hablara con franqueza, Anthony quería ocupar el lugar de los orcos y los no muertos, conquistar el continente y saquearlo por todo lo que valía. Tenía todo el derecho de hacerlo. Debido a que Anthony había trabajado duro en sus deberes, defendiendo sus propiedades y haciéndolos capaces de acumular una fortuna, esa fortuna había sido creada gracias a él. Era justo decir que era la fortuna de Anthony. Por supuesto, nunca lo haría. Estaba el hecho de que era un objetivo poco realista, pero Anthony también tenía su orgullo como guerrero. También le gustaban el vino, las mujeres y la buena comida, pero todo eso existía debido a los campos de batalla de los hombres. Aquí en la frontera había batallas para los hombres. ¡Cae muerto, Greenwater!, gritó Anthony. Cuando él gritó eso para animarlos, los guerreros que se estaban preparando para golpear el ariete le sonrieron ampliamente.
¡Cae muerto, Greenwater! Estuvo de acuerdo un guerrero. ¡Cae muerto! ¡Ve y cae muerto! ¡Cae muerto, Greenwater! ¡Cae muerto ya! ¡Cae muerto, Greenwater! Si las voces de los guerreros llegaran a la retaguardia y Greenwater los escuchara, habría un infierno que pagar más tarde. Casi ni me importa. Haremos nuestros deberes como guerreros por nuestros orgullos de guerrero. Vamos a contar 3, 2, 1. El guerrero a cargo de mantener el tiempo levantó su espada. 3. El resto fue ahogado. Hubo un rugido cayó sobre ellos. Eran orcos. Los orcos saltaron de la pared. Estaban cayendo. El muro sur tenía 6 metros de altura. De ninguna manera eran pocos metros, pero los orcos eran valientes. Saltaron sin señal de miedo, aterrizando en el suelo. Algunos orcos incluso aplastaron a miembros de su ejército cuando lo hicieron. Los pedazos de mierda nacidos en el continente tendían a despreciar a los orcos y otras razas hostiles, pero Anthony, nacido en la frontera, no tenía ese mal hábito. Incluso sentía cierto respeto por los orcos con su audacia e integridad. Los orcos eran robustos, tenaces y audaces. Aparecieron desde prácticamente justo encima de las cabezas de la línea del frente, directamente a los soldados que habían estado esperando solo flechas. 10, no, probablemente más de 20 orcos se acercaron a ellos. Mejor dicho, volaron hacia ellos. Se acabó en un instante. Los soldados que intentaban controlar el ariete habían sido derribados por los orcos antes de que pudieran siquiera registrar lo que había sucedido. Mientras habían bajado la guardia, ¿quién podría haber predicho que los guerreros experimentados caerían tan fácilmente? Aún así, no era nada de lo que sorprenderse. La puerta principal aún no estaba abierta. Esos orcos habían lanzado un asalto sin manera de regresar. Era un escuadrón suicida, tropas de la muerte. Por otro lado, sus hombres habían entrado en esta operación con la presunción de victoria. Pensaron que tenían la garantía de ganar. Pensaron que no había forma de que pudieran perder. Todo el mundo había pensado eso. Los enemigos estaban listos para morir. Sin embargo, sus hombres no tenían intención de morir aquí. Eso había hecho una diferencia en lo listos que estaban. La diferencia había sido demasiado grande. ¡Cálmense! Anthony se volvió hacia el orco. Sus cuchillas se trabaron, así que fue por un wind. Pero su oponente sabía que eso vendría. Se empujaron, luego se separaron. ¡Rodéenlos! ¡Rodéenlos! ¡No hay muchos de ellos! Sus subordinados intentaron actuar de acuerdo con las órdenes de Anthony de inmediato, pero muchos de los guerreros estaban confundidos y en pánico. No podían moverse como querían. Luego cayeron las flechas. La confusión se profundizó y se extendió. «¡Debemos retirarnos temporalmente!», gritó alguien. «¡Qué mierda!», gritó Anthony mientras desviaba los cortes del orco. «Han olvidado su orgullo como guerreros. Escuchen aquí, todo esto se debe a ese maldito incompetente, Greenwater. Me molesta hacerlo, pero tenemos que limpiarle el culo. Nosotros, los guerreros de la frontera, cambiaremos esto. Vamos a hacerlo. Guerreros, síganme». Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides dejarme tu like y suscribirte para no perderte ninguno de los que siguen. Nos vemos hasta el siguiente video.